Hay lugares en este planeta donde el tiempo no simplemente transcurre más despacio, se detiene. Comunidades enteras que tomaron una decisión colectiva, consciente y deliberada de permanecer al margen del mundo que avanzaba a su alrededor, no por incapacidad de adaptarse, sino porque entendieron algo que las ciudades modernas han olvidado: que la conexión con el exterior tiene un precio que no siempre vale la pena pagar. No hablamos de ruinas arqueológicas ni de pueblos abandonados que esperan al turista como decorado de museo. Hablamos de lugares vivos, habitados por familias reales con rutinas reales, donde la geografía más hostil del planeta se convirtió en el mejor aliado para preservar algo que el progreso tiende a destruir: una forma de vida propia, auténtica e irreproducible. Algunos aparecieron en los mapas satelitales antes de que ningún explorador los alcanzara. Otros fueron descubiertos por accidente, cuando alguien tomó el camino equivocado y encontró lo que nadie estaba buscando. La geografía jugó su papel. Los acantilados verticales, los fiordos imposibles, los valles sellados por montañas que no invitan al paso. Pero fue siempre la voluntad humana la que convirtió esos obstáculos naturales en murallas invisibles. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una lista de lugares remotos. Es un recorrido por las formas más extraordinarias en que la humanidad ha elegido habitar los rincones que el mundo moderno consideró inhabitables. Número 10. Existe en la Patagonia chilena un pueblo donde la pregunta de cuánto tardas en llegar de un extremo al otro no tiene respuesta en kilómetros, sino en minutos de caminata sobre madera. Caleta Tortel es una localidad de poco más de 500 habitantes, donde no existe una sola calle pavimentada, no porque nadie haya tenido la iniciativa de construirlas, sino porque el terreno hace que esa idea sea estructuralmente imposible. El suelo es pantanoso hasta una profundidad que hace inviable cualquier cimentación convencional, y la geografía de la desembocadura del río Baker convierte el concepto de calle en algo que aquí simplemente no tiene aplicación. La solución que encontraron los primeros colonos que llegaron en 1955 fue tan radical como efectiva. Si el suelo no puede soportar el peso de una calle, se construye sobre el agua y el barro. Así nacieron los 7 kilómetros de pasarelas de ciprés elevadas que hoy conectan cada casa, cada comercio y cada rincón del pueblo en una red tridimensional sin equivalente en ningún otro lugar de América del Sur. Caminar por Caleta Tortel tiene una física propia. Las pasarelas ceden ligeramente bajo cada paso, con un rebote que los visitantes tardan días en dominar y que los locales ejecutan con una cadencia que los delata en cualquier otro lugar donde caminen. El crujido de la madera cambia con la humedad y con la temperatura. Y según dicen los habitantes más veteranos, se intensifica en las horas previas a las tormentas del sur, como si las pasarelas leyeran el clima antes que cualquier pronóstico. Las casas pintadas en azules y rojos intensos emergen entre la niebla matutina, creando una imagen que ninguna fotografía termina de capturar. Y hay un detalle que los carteros conocen mejor que nadie. En Caleta Tortel no hay nombres de calles porque las calles no existen. Solo coordenadas de pasarelas que los repartidores memorizan como un plano tridimensional que se actualiza cada vez que alguien añade una nueva sección de madera sobre el barro. Número 9. En las montañas del centro de Bulgaria hay un pueblo que guarda en sus paredes una historia que sus habitantes recuerdan de forma diferente según si se les pregunta en voz alta o en susurros. Koprivstitsa conserva intactas 383 casas de época otomana, con sus plantas superiores que sobresalen sobre las calles empedradas creando túneles de sombra permanente. Las cerraduras centenarias de hierro oxidado, las chimeneas de piedra que nunca han dejado de funcionar, los patios interiores que esconden jardines de intimidad absoluta. Todo aquí tiene la densidad de los lugares que han acumulado demasiada historia en demasiado poco espacio. Lo que convierte a Koprivstitsa en algo más que un pueblo bien conservado es la carga que llevan sus adoquines. En abril de 1876, desde la Casa Azul que hoy vende postales en la plaza central, se disparó el primer tiro de la rebelión búlgara contra el Imperio Otomano. Lo que siguió fue una de las represalias más brutales registradas en los Balcanes en el siglo XIX. Las ventanas de celosía tallada todavía conservan agujeros que los propietarios se niegan a reparar.
Los habitantes hablan de esos eventos con la naturalidad de quien ha convivido durante generaciones con algo demasiado grande para ser procesado emocionalmente. Y hay una calle por la que los vecinos más antiguos evitan caminar después del atardecer, porque el crujido específico de sus maderas les resulta demasiado parecido a ciertos sonidos que prefieren no evocar en la oscuridad. Número 8. En los Alpes suizos, a 1360 metros de altitud, hay un caserío de 17 granjas familiares donde, en los años 70, un millonario japonés ofreció comprar cada casa para convertirlo en resort de lujo. Los 131 habitantes rechazaron la oferta de forma unánime y declararon el pueblo zona libre de desarrollo de forma permanente. No fue un gesto romántico. Y fue una declaración política sobre qué tipo de lugar querían que siguiera siendo Gimmelwald. Lo que hace extraordinario este lugar no es solo su altitud, ni la forma en que las vacas pastan en los techos aprovechando la inclinación de la montaña. Es el sistema de funcionamiento que sus habitantes han desarrollado a lo largo de generaciones. Si necesitas leche fresca, tomas una botella del refrigerador comunal y dejas el dinero en una caja de madera sin candado. Nadie vigila. El sistema lleva décadas funcionando sobre la base de la confianza absoluta entre personas que se conocen de toda la vida. El cartero llega 3 veces por semana y reconoce cada casa por el ladrido específico del perro que la habita. Los senderos son tan estrechos que 2 personas no pueden caminar juntas. Y el dialecto que hablan sus habitantes es tan cerrado que los propios suizos de las ciudades lo entienden con dificultad. Es un idioma que nunca se escribió porque nunca fue necesario escribirlo. Número 7. En los Balcanes, donde el río Buna nace directamente de una cueva y recorre apenas 400 metros antes de desembocar convirtiéndose en el río más corto de Europa, hay una teque otomana del siglo XVI pegada literalmente a una pared de roca vertical. El edificio no está construido junto a la montaña. Está construido dentro de ella, con los pilotes de roble hundidos más de 4 metros en el lecho rocoso mediante una técnica de cimentación que los ingenieros modernos que la han estudiado describen con un respeto que bordea la perplejidad. Esta estructura ha resistido terremotos, guerras e inundaciones durante 5 siglos. El nivel del agua cambia drásticamente cada 6 horas sin que ningún estudio hidrológico haya dado una explicación completamente satisfactoria. Los lugareños llaman al fenómeno el respiro de la montaña con la naturalidad de quien ha convivido con algo inexplicable durante tanto tiempo que ha dejado de considerarlo misterioso. El suelo de mármol mantiene una temperatura constante de 18 grados independientemente del exterior, y el silencio tiene aquí una textura casi física que permite escuchar el goteo de las estalactitas en la cueva a más de 100 metros de profundidad, como si estuvieran en la misma habitación. Número 6. Hay un pueblo en el interior de Aragón donde los carteros no usan números de portal ni nombres de calle para sus entregas. Usan la forma en que cada familia cuelga la ropa en los balcones de hierro forjado. Es un sistema de identificación tan antiguo como la propia práctica del correo en ese lugar. Y funciona con una precisión que cualquier sistema de geolocalización moderno envidiaría. Albarracín es la ciudad medieval mejor conservada de España en términos de continuidad habitada, y su muralla árabe abraza un conjunto de casas rojizas que cuelgan sobre el precipicio con una indiferencia hacia la gravedad que resulta desconcertante hasta que se entiende la técnica constructiva. Lo que la mayoría de los visitantes no sabe es que durante 63 años de la Alta Edad Media, este lugar fue un reino independiente que no rendía cuentas ni a los reyes cristianos del norte ni a los califas del sur. Los Azagra gobernaron Albarracín como una entidad soberana propia, una anomalía política medieval que sobrevivió precisamente porque su geografía la hacía militarmente muy difícil de tomar. Las calles están pavimentadas con piedras pulidas por siglos de pisadas que las vuelven traicioneras con la lluvia. Los vecinos usan suelas específicas que solo se venden en la ferretería del pueblo. Y los turistas que llegan en coche descubren que las calles medievales fueron diseñadas para caballos, con anchuras que convierten cualquier maniobra en un espectáculo que divierte considerablemente a los lugareños desde sus ventanas centenarias.
Número 5. En el fiordo más estrecho de Noruega, encajado entre paredes de granito que se elevan más de 1.700 metros, que sobrevive una comunidad de 63 personas cuya economía entera gira en torno a un queso. Cada año, los 3 queseros oficiales de Undredal producen 2.847 ruedas numeradas y firmadas individualmente que se venden por reserva anticipada en los restaurantes más exclusivos de Oslo antes de que termine el proceso de maduración. Es un producto de edición limitada con lista de espera, fabricado en uno de los lugares más inaccesibles de Europa por personas que hasta 1988 solo podían salir de su aldea en barca o caminando 11 kilómetros por senderos que el invierno volvía intransitables durante meses. La iglesia de madera de Undredal fue construida en 1147 y sigue siendo la más pequeña de toda Escandinavia. Caben 27 personas sentadas. Durante las bodas, pues la mitad de los invitados asiste desde fuera junto a las ventanas abiertas. Es una imagen que resume la filosofía de este lugar. Hay cosas que no caben en el espacio disponible, pero la solución nunca ha sido ampliar el espacio, sino adaptarse a él con una creatividad que los habitantes del resto del mundo perdieron hace generaciones. En verano, cuando el sol no se oculta durante semanas, las cabras pastan a medianoche y el proceso de fermentación del queso produce sabores que solo existen en esa época del año y que los cocineros describen como imposibles de replicar en cualquier otro lugar. Número 4. En las montañas de la provincia china de Guizhou hay una aldea donde las 5 torres de madera que dominan el horizonte no son decorativas ni religiosas en sentido convencional. Son el sistema de comunicación. Los Dong desarrollaron durante siglos un lenguaje de tambores capaz de transmitir información compleja entre aldeas separadas por montañas que el sonido de voz no puede cruzar. Hay ritmos para anunciar bodas y ritmos para avisar de peligros. Hay patrones que indican la llegada de la cosecha y otros que convocan a la comunidad para trabajos colectivos. Los niños aprenden a descifrar ese lenguaje antes de dominar completamente la escritura. Lo que hace estructuralmente extraordinario a Shaoxing es que sus edificios, incluyendo las 5 torres y los puentes cubiertos, están construidos sin un solo clavo metálico. La carpintería Dong utiliza 276 tipos diferentes de juntas de madera transmitidas de maestro a aprendiz durante ceremonias no abiertas a personas ajenas a la comunidad. El resultado es una arquitectura que absorbe los movimientos sísmicos de forma elástica en lugar de resistirlos rígidamente, lo que en una zona con actividad sísmica tiene implicaciones de durabilidad que los ingenieros estructurales modernos estudian con una mezcla de admiración y cierta frustración por no haber llegado antes a la misma solución. Número 3. En el Tirol austriaco existe un pueblo que en 1953 tomó una decisión que hoy parece más radical que entonces, pero que con el tiempo ha demostrado ser una de las políticas de preservación cultural más efectivas implementadas voluntariamente en Europa. Los 347 habitantes de Albach votaron en asamblea convertir su valle en un archivo vivo de arquitectura tirolesa tradicional. Cualquier nueva construcción o reforma tiene que seguir parámetros exactos. Tejados con la inclinación específica que la nieve del Tirol requiere. Balcones con barandillas talladas siguiendo diseños del siglo XVII. Fachadas pintadas exclusivamente con pigmentos de minerales del propio valle. No es un parque temático. Es un pueblo real donde la gente nace, crece y envejece, pero también un experimento social de 70 años que ha demostrado que la preservación cultural no necesita ser impuesta desde afuera para funcionar. Los niños que crecen en Albach aprenden carpintería tradicional como asignatura obligatoria, no como actividad extracurricular, sino como materia curricular con calificación. La comunidad decidió hace décadas que el conocimiento de las técnicas constructivas ancestrales es tan importante como las matemáticas o la lengua. El resultado es que cada generación lleva consigo la capacidad de mantener la arquitectura que define al pueblo sin necesidad de llamar a especialistas externos que cobran por un conocimiento que debería ser propio. Número 2. En la costa este de Zanzíbar hay una aldea de pescadores donde la economía se organiza en torno a las mareas de forma literal y absoluta. Giambiani lleva más de 800 años ajustando cada aspecto de su vida cotidiana al ritmo del Océano Índico.
porque ese ritmo determina cuándo las mujeres pueden caminar hasta los cultivos de algas y cuándo los hombres pueden salir a pescar con las embarcaciones de madera de mango que cada uno talla durante 3 meses antes de que sean operativas. Lo que la mayoría de personas que usan cremas hidratantes, dentífricos o ciertos helados industriales no sabe es que hay probabilidades de que uno de sus ingredientes haya pasado por las manos de una mujer de Jambiani. Las algas que cultivan son la fuente de carragenina, un espesante natural que la industria global usa en volúmenes enormes. Y esta aldea se convirtió casi por accidente en uno de los proveedores más importantes de esa materia prima, cuando una cooperativa de mujeres buscaba alternativas a la pesca tradicional. El contraste entre la aparente simplicidad de la vida aquí y la escala global de la industria que depende de su trabajo es una de esas paradojas que la globalización produce y que rara vez se hacen visibles. Número 1. Hace 800 años, en el valle más aislado de la prefectura japonesa de Gifu, alguien construyó una casa con un techo de paja inclinado a 59 grados exactos sin usar un solo clavo metálico. Esa inclinación no fue una elección estética, fue el resultado de generaciones de observación de cómo la nieve se acumula en los inviernos del interior de Japón. Un techo menos inclinado retiene demasiado peso, uno más inclinado deja que la nieve caiga demasiado bruscamente. 59 grados es la solución que el tiempo y la observación produjeron, y es la misma inclinación que tienen hoy todos los tejados de Shirakawa-go. En 1976, este pueblo tenía menos de 2.000 habitantes y estaba condenado al abandono gradual hasta que sus ancianos tomaron una decisión que cambió completamente su trayectoria. La asamblea de mayores reunida en el templo local tenía sobre la mesa una propuesta que sonó casi absurda. Convertir el pueblo en destino turístico abriendo las propias casas a los visitantes sin transformarlas en hoteles ni museos, manteniéndolas como hogares habitados donde las familias seguirían viviendo su vida ordinaria. La alternativa era la despoblación que ya consumía otros valles similares. Votaron a favor y la decisión salvó no solo las casas, sino el sistema social que las mantenía vivas. Ese sistema se llama Yui. Cada 30 años, y la aldea entera se reúne para reemplazar completamente el techo de paja de cada casa en una sola jornada de trabajo colectivo. Es un evento que requiere cientos de manos, coordinación absoluta y la transmisión en tiempo real de conocimientos técnicos que no están escritos en ningún manual, sino en la memoria de los carpinteros más veteranos. Durante esas jornadas, mientras los nuevos materiales reemplazan a los viejos sobre la estructura de madera que permanece intacta, las familias intercambian las historias asociadas a cada viga y a cada unión de la casa. Es la forma en que Shirakawa-go transfiere su historia de una generación a la siguiente. No a través de libros ni de museos, sino a través del trabajo físico compartido sobre las propias casas donde esa historia ocurrió. Lo que ningún folleto turístico menciona es que las vigas principales de estas casas provienen de árboles cortados exclusivamente durante la luna nueva. No es una práctica ritual sin fundamento. Los carpinteros tradicionales saben desde hace siglos que la madera cortada en luna nueva tiene menor contenido de humedad y se agrieta menos durante el secado. Es conocimiento empírico acumulado durante generaciones que la ciencia forestal moderna ha confirmado. Y esa es quizás la característica más constante de todos los lugares que hemos recorrido. Que las personas que los habitan saben cosas que el mundo exterior tardó siglos en aprender y que todavía no ha terminado de entender del todo. Estos 10 lugares tienen en común algo que va más allá de su geografía remota o de su arquitectura singular. Todos son el resultado de decisiones. Decisiones de permanecer cuando lo lógico habría sido partir, de preservar cuando lo fácil habría sido modernizar, de confiar en soluciones antiguas cuando las nuevas prometían ser más cómodas. En un mundo que celebra la conectividad como el mayor logro de la humanidad contemporánea, estos lugares existen como preguntas sin respuesta fácil. ¿Conectados a qué? Exactamente, ¿y a qué costo? La próxima vez que el GPS te lleve por el camino más rápido y más directo, recuerda que hay lugares donde el camino más largo lleva a algo que el camino rápido nunca podría alcanzar.